Gloria. Aleluya. Isaías capítulo 4, el verso 5 y el verso 6. Libro de Isaías capítulo 4, el verso 5 y el verso 6. Vamos a leer esta porción de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Fuimos creados para experimentar la gloria de Dios. Todos los seres humanos fuimos creados para darle honra, para darle gloria, para rendirle alabanza y honor a nuestro Dios, aquel que nos creó, que nos hizo a su imagen y semejanza. Mateo capítulo 5, el verso 1 nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra bienaventurado en la traducción enciclopédica nos dice que es feliz, dichoso. En otras traducciones esta palabra dice doblemente bendecido. Lo cierto es que el sermón del monte Jesús lo empezó con una fuerza, hablando sobre 9 bienaventuranzas, diciéndole a la gente: ustedes son felices, son dichosos. Y empieza con esa palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres, esa palabra traducida pobre significa cuando uno tiene necesidad, cuando nos falta algo. Esa palabra pobre no quiere decir miseria, sino que en nuestra vida nos falta algo, tenemos necesidad de algo. Y Jesús aquí nos habla de una necesidad espiritual que hay en la vida y el ser humano. Y Él dice: por eso, felices y dichosos los pobres en espíritu. En otras palabras está diciendo: felices los que reconocen su necesidad espiritual, aquellos que están conscientes de que les falta algo en su corazón, que tienen una necesidad espiritual, y ese que reconoce esa necesidad espiritual, ese es el pobre en espíritu. Y usted y yo fuimos pobres en espíritu, pero nosotros hemos reconocido que necesitábamos algo, que en nuestra vida nos faltaba algo, que en nuestra vida había una necesidad espiritual, que había una necesidad de Dios. Y Dios por eso está diciendo, Jesús está diciendo en este pasaje del Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que llega a los pies de Cristo es aquel que necesita de Dios. ¿Sí? Hay muchas personas que hoy se sienten vacías. El ser humano tiene necesidad de Dios, y cuando no sabe dónde encontrarlo, quizás recurre al lugar equivocado. Muchas personas vacías necesitan algo, están desesperadas y no saben dónde llenar su vacío.
porque hay una necesidad espiritual y muchos recurren a esos lugares equivocados. Muchos dicen, no, pues el brujo, el hechicero, el espiritista, el medium, me puede solucionar mi problema. En esa angustia buscan en el lugar equivocado, quizás, pero muchos recurren a todas estas situaciones. Y usted quizás dice, espiritualmente yo estoy vacío, yo estoy seco, a mí me falta algo. Y cuando tu espíritu está vacío, es porque necesita realmente algo. Y es cuando usted y yo necesitamos de la gloria de Dios, de la manifestación de esa gloria de Dios. Cuando tú tienes hambre, tu estómago hace ruido, ¿sí? Pero cuando tú estás necesitando y tienes hambre y sed de Dios, también te hace ruido. Hay que empezar a buscar de esa gloria. Si en el transcurso de tu vida cristiana no tienes una experiencia con la gloria de Dios, eso quiere decir que estás seco, que estás necesitado, que tienes un vacío en tu corazón. Y ahí es cuando nosotros necesitamos y debemos abrir nuestro corazón y decir, Señor, necesito experimentar tu gloria. Necesito, Señor, ver tu gloria. Hay diferentes manifestaciones de la gloria de Dios. Y ya tienes que estar atento en estos momentos para ver cuál es la gloria que estás necesitando para tu vida. Y yo quiero empezar hablando sobre esa gloria Kabod, que es la gloria de Dios. La cobertura del éxito. Ese versículo que acabamos de leer de Isaías 4, 5 y 6 habla de un futuro glorioso de Jerusalén. Y dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, dice la palabra, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra, y entrará en el calor de día para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Traducida esa palabra dosel significa cobertura. Eso es lo que quiere decir. La gloria de Dios se derramará en un dosel. Eso quiere decir que Dios es nuestra cobertura. Que Dios nos está cubriendo con su gloria. Que Dios es la cubierta sobre toda nuestra vida. Que Dios nos da cobertura en nuestras adversidades, en esos problemas y en esas dificultades. Quizás muchos estén pasando por un desierto. Cuando yo hablo desierto, hablo de esas dificultades, de esos problemas. Estos días me llamaba una líder de la alabanza y es líder de una célula y me dice, hermano, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué? Mi hermano está enfermo en una clínica. Va a ser sometido a una operación de corazón abierto. Y ayer mi hijo le da una gastritis y me toca que hospitalizarlo en el San Juan de Dios. Y ella está atribulada y está atormentada. Pero déjeme decirle que en medio de todas esas situaciones, Dios está sobre nosotros. Dios está sobre nuestra vida y Dios es la cubierta sobre nuestra vida. Toda situación que tú estés pasando, déjeme decirte que la gloria de Dios está en tu vida. Porque esa gloria Kabod es una gloria de cobertura y una gloria de éxito para nuestra vida. Ahí nosotros tenemos que tomar esa gloria de Dios y esperar que descienda el fuego divino del Señor sobre nuestro ser y sobre nuestra vida. Solamente clama al Señor y dile, Señor, fortaléceme,
Dame fuerzas. Estamos en medio de tribulaciones, en medio de angustias, en medio de problemas y dificultades, pero Dios nos librará de todas ellas, porque la gloria de Dios se manifestará en nuestra vida. Esa gloria Cabot es la que nos cubre, es aquella gloria que nos protege. La gloria de la que habla Isaías precisamente es esa, y nos dice que la gloria traerá una cobertura, un dosel, y lo podemos simbolizar como un paraguas. Ese paraguas nos protege del calor del sol. Ese paraguas nos protege de la lluvia. Ese paraguas, cuando usted lo utiliza, es protección para usted mismo. Y Dios sobre nuestra vida es protección. La gloria de Dios se manifiesta como protección en toda derrota y hace que nuestra vida cada día sea una vida de prosperidad. Es un abrigo en el fuego y contra la lluvia. Hay una gloria que te da un espíritu emprendedor para que todo lo que hagas sea bendito y sea de éxito. Porque tu vida será una vida de éxito. Tu vida será una vida de prosperidad. Tu vida será una vida que tú la emprenderás camino al éxito. Porque Dios está sobre ti. La gloria de Dios está sobre tu vida. La gloria de Dios está sobre tu casa y está sobre tu familia. Aleluya. Esa es la gloria, Cabot. A mí me gusta mucho cuando leo este pasaje de Daniel capítulo 6, el verso 3. Dice la Biblia, pero Daniel mismo era superior. Mire bien cuando usted lea este versículo 3 del capítulo 6 de Daniel. Pero Daniel mismo era superior, dice la palabra del Señor. ¿A quién? A estos sátrapas y gobernadores. Había en el reino de Nabucodonosor gobernadores y sátrapas, gentes que administraban. Pero sabe una cosa, que dentro de todos estos gobernadores y todos estos sátrapas, había un joven que era superior a ellos. Y sigue diciendo la palabra, porque había en él un espíritu superior, dice la palabra. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Yo lo califico como un hombre lleno de la gloria de Dios y que experimentó la gloria de Dios. Porque Daniel tuvo gracia delante del rey. Y la gloria de Dios en nuestra vida nos da gracia. Cuando está la gloria de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos gracia delante de los hombres. Nosotros tenemos gracia delante de la gente. Tenemos gracia delante de nuestros jefes. Nosotros tenemos gracia delante de nuestro mismo gobierno. Y me gusta mucho, hermanos, cuando hay gente que hoy en día se está lanzando al gobierno. Porque es que la iglesia tiene que representar realmente, de entrar dentro de los gobiernos. ¿Para qué? Para ayudar a la misma iglesia del Señor. Nosotros tenemos libertad religiosa, tenemos libertad de cultos, pero quizás muchos hay que se oponen a esto. Hoy en día tenemos los matrimonios gay y aquellos que están tratando de aprobarlos, pero que allá en el gobierno tenemos gente de Dios. Hay gente que tiene temor de Dios. Hay gente donde la gloria de Dios está con ellos y se oponen a todo esto. Y hay oposición. Y llegaremos de pronto más adelante a tener un presidente cristiano. Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos da gracia. Daniel tuvo gracia delante de Nabucodonosor. Y dice la Biblia que el rey quiso ponerlo sobre todo el reino. Pero a pesar de todo, Daniel se enfrentó a adversidades.
se enfrentó a la oposición. Tenía enemigos, porque los mismos enemigos eran los del reino. Cuando se dieron cuenta que Nabucodonosor, el rey, lo tenía por encima de todo, inclusive ellos empezaron a hacer complot contra Daniel. ¿Sí? Y usted lee el pasaje y se va a dar cuenta de lo que sucedió más adelante, porque no tenemos mucho tiempo para narrar sobre lo que sucedió realmente allí. Pero así por encima les quiero decir que Dios estaba con Daniel. Y que a pesar de que fue enviado al foso de los leones, el Señor mismo cerró la boca de los leones. La gloria de Dios estaba con Daniel. Se estaba manifestando esa gloria. Esa gloria es una gloria de cobertura. Daniel tenía la cobertura de Dios. Porque aunque estuvo ahí en el foso de los leones, leones hambrientos, Dios le cerró la boca a esos leones. Y fue un hombre que fue libre completamente de eso. Y dice que aún sus enemigos, los que estaban contra él, fueron echados allí y fueron devorados. Dios le dio la victoria a Daniel, porque la gloria de Dios se manifestó sobre él. Permite, hermano, que tu vida sea una vida llena de la gloria de Dios. Y que muchos puedan tener gracia y hallar gracia en ti. Y muchos puedan decir realmente, estos sí son verdaderamente hijos de Dios. Porque Nabucodonosor comprendió que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Nabucodonosor comprendió y entendió esas palabras. Y levantó un edicto en el cual ya no era adorar al rey Nabucodonosor, sino adorar al Dios de Daniel. A ese Dios vivo, ese que vive para siempre por los siglos de los siglos. Aleluya. Esa es la cobertura que tenía Daniel. Podríamos decir que esa gloria Cabot de la cual estamos hablando es una gloria que también trae riquezas. Es una gloria que trae prosperidad a nuestra vida. Porque Dios no nos ha llamado a vivir en pobreza. Dios nos ha llamado a vivir en riqueza y en prosperidad. Cada día nosotros tenemos que tener un espíritu de prosperidad, no un espíritu de pobreza. Y esa gloria se manifiesta realmente como esa gloria Cabot. Génesis capítulo 45, el verso 13, nos habla de esta gloria de riqueza. Y aquí nos habla de José, un hombre que fue vendido por sus hermanos, pero que llegó a gran cumbre, porque aquí dice la Biblia que fue colocado en posición de honor. El mismo José dice, haréis pues saber, le dice a sus hermanos en ese versículo 13 del capítulo 45, haréis pues saber a mi padre. Oiga bien lo que les dice José a sus hermanos. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto. Toda mi gloria en Egipto. Y todo lo que habéis visto. Y daos prisa y traed a mi padre acá. Los versos 16, 17, 18 y 19 nos habla acerca de que Nabucodonosor envió a sus hermanos, los envió en carros y les dijo, id a tu tierra y traedlos acá, porque aquí será una tierra de bendición para todos ustedes. O sea que la gloria de la riqueza se manifestó, porque José tuvo gracia delante del rey. Y aparte de tener ese honor y esa gloria de estar en una posición alta en el reino, también tenía muchas riquezas. Adquirió riquezas de las cuales quería compartir con sus hermanos y con su mismo padre. José estaba en Egipto y, en otras palabras, tuvo una experiencia con la gloria de Dios, que le dio éxito, que le dio prosperidad en este hombre que es prácticamente un hombre que se dispuso en las manos de Dios, que experimentó realmente la bendición de Dios para su vida. Nosotros también la podemos experimentar, porque esta gloria Cabot
que nos trae cobertura, nos trae prosperidad, nos trae riquezas, nos trae grandes bendiciones en nuestra vida. Y tu negocio será prosperado, tu trabajo será de gran bendición en tu vida. Todo lo que emprendas de ahora en adelante, lo emprendes en esa gloria Kabod, que es una gloria de bendición, que es una gloria grande, porque trae prosperidad y riquezas a nuestra vida. Aleluya, gloria al Señor. Hay otro hombre, y yo quiero hablar de Eliseo. ¿Qué era el manto de Elías? El manto de Elías era una cobertura de la gloria de Dios. Porque el manto de Elías, ahí estaba la misma gloria manifestada de Dios, la presencia de Dios. Y Eliseo comprendió que en el manto de Elías había poder, se manifestaba la gloria de Dios. Y por eso Eliseo fue tras él. Eliseo dijo, no, yo quiero tenerlo en mis manos, porque yo quiero ver la gloria manifestada de Dios en mi vida. Y Eliseo fue tras ese manto, fue tras eso, luchó por alcanzarlo. Es tanto que Eliseo tuvo que pasar prácticamente por muchos lugares que iba Elías, porque Elías le decía a Eliseo, quédate aquí, no vengas conmigo. Quédate aquí porque yo fui enviado a otro lugar. Y ahí estaba en Gilgal Eliseo con Elías. Ese Gilgal quizás es ese conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Y es la primera parte que hablaba acerca de reconocer nuestra necesidad espiritual, de llegar a conocer realmente quién es Dios en mi vida. Y hay muchos que están en ese Gilgal porque son personas que están empezando a crecer en la palabra del Señor. Son primitivos en la presencia de Dios en cuanto a las cosas de Dios y están conociendo de Dios. Y Eliseo tuvo que pasar por ese Gilgal primero para conocer realmente quién era Dios. Y ese Gilgal es cuando llega usted a los pies de Cristo, reconoce esa necesidad espiritual en su vida y empieza a caminar. Y ahí es cuando el Señor le dice, venid en pos de mí. Ahí es cuando nosotros somos seguidores de Cristo y seguimos en pos de Él. Que tomamos la cruz de Cristo, nos negamos a nosotros mismos. Porque nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguir la cruz de Cristo. Tomar esa cruz, crucificar nuestro yo, crucificar nuestra carne y empezar a caminar con Cristo. Y ese caminar con Cristo se llama ese Gilgal. Y Elías le dice, quédate aquí. Y él dice, no me quedaré, yo iré contigo. Y Elías le dice, Dios me ha enviado a Betel. Dice, yo iré contigo a Betel. Esa palabra Betel significa casa de Dios. Y ahí llegaron a Betel. Déjeme decirle que aquí en la casa de Dios es donde nosotros somos edificados espiritualmente. Aquí en la casa de Dios es cuando yo vengo a orar. Aquí en la casa de Dios es donde yo vengo a ayunar. Aquí a la casa de Dios es donde vengo yo a vigilar. Aquí a la casa de Dios es donde vengo yo a alabar y adorar a Dios. Y aquí se manifiesta la gloria de Dios. Por lo tanto, Eliseo necesitaba entrar en esa casa de Dios para recibir instrucciones, para ser alimentado espiritualmente. ¿Por qué nos congregamos nosotros aquí? Porque aquí estamos en la casa de Dios recibiendo cada día palabra. Estamos siendo edificados en la palabra. Aquí nosotros nos congregamos para orar juntos, para clamar la presencia de Dios. Aquí estamos en los ayunos buscando la presencia de Dios, clamando el poder de Dios, porque los ayunos nos fortalecen espiritualmente. Esos ayunos nos ayudan mucho en nuestra vida espiritual. Por eso hacemos tanto énfasis en que muchos puedan venir a ayunar y a buscar la presencia de Dios, porque esos ayunos son de fortalecimiento espiritual. Las vigilias son de refrigerio espiritual. Alabamos, nos gozamos en la presencia de Dios. Si queremos ver la gloria de Dios, que la gloria se derrame sobre cada uno de nosotros, tenemos que empezar a buscar esa gloria. Y ahí está la casa de Dios, donde Eliseo
fue edificado. Y Elías le dice, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. ¿Sí? Y Eliseo le dice, no, yo no me voy a quedar. Yo voy a continuar contigo. Porque Eliseo iba tras algo. Él tenía una necesidad. Igual que nosotros tenemos una necesidad espiritual. Y estamos aquí porque vamos tras algo. Necesitamos ver la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Yo quiero ser cada día más lleno de la presencia del Señor. Igual que usted anhela la presencia de Dios, anhela la gloria de Dios. Y Eliseo anhelaba recibir esa bendición, recibir esa unción en su vida. Y era el tener el manto de Elías. Y el manto de Elías no se lo iba a entregar así porque así. Él tenía que pasar por un proceso. Y ahí está. Llegan juntos a Jericó. Ese Jericó significa campo de batalla. Y ahí es cuando las dificultades, los problemas, las adversidades, las enfermedades nos afligen, nos agobian. Y a veces nosotros entramos en esa batalla, y es una batalla a veces espiritual, porque ahí tenemos esa lucha contra, que le dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Entramos en una lucha y en una batalla, pero Dios nos ha llamado para que entremos en esa batalla, en esa lucha. Pero la pelea no es nuestra, la pelea es de Dios. Amén. La Biblia dice que Él es Jehová de los ejércitos. Y esa palabra Jehová de los ejércitos traducida quiere decir que Dios pelea por nosotros. Dios es el que pelea por nosotros. Entonces la batalla no es mía, la batalla es de Dios. Yo simplemente tengo que ver y contemplar la victoria que Dios me da frente a todos esos problemas, frente a todas esas dificultades, frente a esa batalla. Yo quiero ver la victoria de Dios. Por eso dice el Señor muy claro, esperad, ¿sí? Tened paciencia, porque Dios es cobertura sobre nosotros. No es mi lucha. No es mi batalla. Nos enfrentamos a ellas y estamos pasando por ellas. Yo le decía, hermana, tranquilízate. Que quizás sea un desierto el que estés pasando, como los israelitas pasaron por un desierto, pero Dios tenía sobre ellos la victoria. Dios tenía la bendición para ellos, porque Dios lo que les prometió se los cumplió. Igual que nosotros. Dios ha prometido bendecir nuestra vida. Dios ha prometido bendecir tu casa y bendecir tu familia. Dios te ha prometido sanarte de tus enfermedades. Así que por el desierto que pases, solamente confía en Dios. Espera en Dios. Entra a ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Deja que el Señor te toque. Ábrele tu corazón a Dios y empieza a experimentar esa gloria divina de Dios en tu vida. Simplemente dale gracias a Dios por todos tus problemas, por todo lo que estés pasando. Dale gracias a Dios. ¿Por qué darle gracias? Porque dándole gracias nosotros estamos confirmando de que Dios va a traer bendición sobre nosotros. Va a traer respuesta sobre nuestra vida. Aleluya. Así que en ese Jericó es un lugar de batalla. Y luego le dice Elías a Eliseo, quédate aquí. No pases conmigo, voy a pasar el Jordán. Y él le dijo, no me quedaré, yo iré contigo. El Jordán significa obstáculo, porque cuando los israelitas llegaron al Jordán se detuvieron. Se encontraron con un río caudaloso, un río inmenso que tenían que atravesar. Es como cuando usted llega a un río, ¿no? Y le dicen, tenemos que atravesarlo. Pero usted dice, yo no sé nadar, ¿sí? Yo me quedo, aquí me quedo porque yo no sé nadar. Si me meto me ahogo. Entonces, ahí se presenta un obstáculo. Pero déjeme decirle que pasar ese obstáculo es llegar a la bendición de Dios. Aunque se presente ese río caudaloso. Y cuando llegaron allí, los israelitas
Dios le dijo a Josué, en el capítulo 3, verso 7, desde este día, oiga bien lo que Dios le dice ahí en ese Jordán, antes de atravesarlo. Desde este día comenzaré a engrandecerte. Esa palabra engrandecerte significa comenzaré a darte gloria. A darte gloria. Delante de los ojos de todo Israel. Vamos a decirlo, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de este mundo. Delante de los ojos de la gente que está afuera. Delante de tus jefes, delante de tus gobernantes, delante de aquel que está por encima de ti. Yo empezaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esa es la gloria de Dios. Empezó el Señor a manifestarse allí, a engrandecer a Josué, cuando se detuvieron en ese Jordán. ¿En qué lugar de pronto puedes estar? ¿En Gilgal, en Betel, en Jericó o estás en el Jordán? Pero yo quiero decirte que en cualquier lugar que estés, puedes obtener la gloria de Dios. Porque si tú eres un principiante en las cosas del Señor, tú podrás ver la gloria de Dios. Tú que estás aquí en la casa edificándote, recibiendo palabra de Dios, tú verás la gloria de Dios. Y si tú estás en medio de tribulaciones y angustias, si estás en ese Jericó luchando, allí en esa lucha tú verás la gloria de Dios. Pero si tú pasas el Jordán, vas a recibir la gloria de Dios. Y ahí está, Eliseo pasó el Jordán junto con Elías. Y cuando pasaron el Jordán, allí obtuvo lo que tanto él anhelaba y esperaba, tener el manto de Elías. Y cuando obtuvo el manto de Elías, él lo obtuvo en su mano. Yo creo que Eliseo fue un hombre que adoró a Dios, le dio gracias a Dios, porque él supo que allí tenía toda la presencia, todo el poder de Dios en él. Porque Eliseo, de ahí en adelante empezaron a manifestarse milagros. Hubieron grandes milagros. Y el primero que efectuó, así como lo hizo Elías, colocando el manto en el Jordán, donde las aguas se abrieron y se dividieron para que pudieran pasar el Jordán, lo mismo hizo Eliseo de ahí para acá. Volvió y extendió el manto de Elías, y las aguas se abrieron y pudo pasar nuevamente el Jordán. Esa es la gloria de Dios. La gloria del Señor desciende donde estemos, en cualquier lugar donde usted esté, hermano, ahí en su casa, ahí en su trabajo, en su negocio, no sé dónde se encuentre usted viajando hacia cualquier lugar, donde usted abra su corazón, allí verá usted la gloria de Dios. Necesitamos es abrir nuestro corazón para que se extienda esa gloria de Dios en nuestra vida. La gloria de Dios trae restauración familiar, y es esa gloria tipará que nos habla la Biblia. Proverbios capítulo 17, el verso 6. Vamos a ir a Proverbios capítulo 17, el verso 6. Dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos son sus padres. Eso quiere decir, hermanos, que para nosotros es un orgullo por ese lazo familiar a causa de nuestra familia cuando es restaurada. Cuando tu familia está bien, tú te sientes orgulloso de tu familia. Cuando ves que toda tu familia está encaminada en el Señor, uno se siente orgulloso. Yo me deleito en el Señor cuando veo yo mi familia que está dedicada en la casa de Dios, que cada día glorifica al Señor, que juntamente conmigo estamos metidos. Eso para mí es un orgullo.
ver mis nietos que también están levantándose. Cuando nosotros podemos encaminar a nuestros hijos realmente. En otras palabras, esa gloria es una gloria de cobertura, es una gloria de amor que se manifiesta. Esa gloria que nosotros podemos dar hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, es una gloria de amor. María, la madre de Moisés, esta mujer dice que ella, cuando supo que el faraón iba a matar a su hijo, que los primogénitos tenían que desaparecer, dice que ella lo que hizo fue coger una canasta y dice, la calafateó con brea o con betún, no sé, la selló completamente para que no le entrara agua. Y dice que armó como una especie de cuna y allí metió al bebé, a Moisés. Y dice que ella, su pensamiento era colocarla en el río para que el río se lo llevara y que más lejos donde lo encontrara alguien pudiera tomar de él y lo pudiera criar. Eso es una cobertura de amor. Porque el Nilo no era cualquier río. El Nilo era un río caudaloso. Era bastante frondoso. Pero ese amor y esa cobertura hizo que ese bebé no recorriera mucho trayecto y que fuera encontrado por la misma hija del faraón y pudiera llegar a la casa del faraón. Y ahí vemos nosotros la historia desarrollada de Moisés. Pero fue porque hubo una cobertura de amor de una madre hacia su hijo. Lo cubrió con amor. Igualmente sucede con nosotros, nuestra familia tenemos que calafatearla. Y tenemos que cubrirla con esa gloria de amor. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos. Y cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, la maldición sale. Cuando nosotros cogemos nuestra familia y la entregamos en las manos de Dios, cuando nosotros podemos clamar la misma gloria de Dios sobre nuestra familia, Dios empieza a restaurar la familia. Porque esa gloria tipará es una gloria de restauración familiar. Y ahí está, hermanos, esa cobertura que nosotros le damos a nuestra familia es una cobertura de amor. Y la gloria de Dios se manifiesta ahí. Tenemos la gloria Yubat, que es la gloria de alabanza. Vamos rápidamente porque nuestro tiempo se acaba. No podré desarrollar mucho el tema, pero vamos a esta gloria de alabanza es la gloria Yubat. Y en el libro de Isaías capítulo 60, el verso 9, Isaías capítulo 60, verso 9, dice de la siguiente manera: ciertamente a mi espíritu, los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer a tus hijos de lejos su plata y su oro en ellos, al nombre de Jehová tu Dios y el Santo de Israel que te ha glorificado. Esta alabanza, esta gloria de alabanza es una gloria de poder. Nosotros lo contemplamos en Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo y Silas están en la cárcel, ellos cantaron al Señor. Y no fue un simple cántico. Fue una gloria de alabanza. Porque ese cántico y esa gloria de alabanza hizo que las cadenas se rompieran. Que las puertas de la cárcel se abrieran. Porque hubo un gran estruendo y un terremoto. Y ahí se manifestó ese poder, esa gloria de alabanza. La gloria Hadar, termino con esta gloria, es la gloria que trae belleza. Salmos capítulo 8, el verso 5, libro de los Salmos, capítulo 8, verso 5.
dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Este pasaje se refiere al hombre, a lo que Dios creó. Lo que Dios creó, lo más hermoso del universo, fue el hombre. Y yo podría decir que dentro del hombre, lo más bello y lo más hermoso que Dios creó fue la mujer. Porque Adán andaba buscando ayuda idónea. Y cuando Dios vio que Adán buscaba una ayuda idónea, inmediatamente lo que hizo fue dormirlo, ¿sí? Lo anestesió. Y de su costilla hizo la mujer, hizo esa ayuda idónea. Ah, pero qué hermosura, qué belleza lo que le hizo Dios. Si Adán buscaba ayuda idónea, Dios le dio esa verdadera ayuda idónea y le dio algo hermoso, algo bello, algo maravilloso. En Esther capítulo 2, el verso 17, libro de Esther, capítulo 2, verso 17. Nos habla acerca de la belleza de esta mujer. Dice que el rey Asuero, en este pasaje del primer libro de Esther, el rey Asuero era un hombre bastante rico. Y dice que él mandó a convocar a los grandes, a los poderosos, para hacer un banquete. Y él, en medio de ese banquete, el anhelo más grande del rey Asuero era mostrar la belleza que él tenía, y era la reina Vasti. Pero resulta que en ese banquete, cuando él mandó a llamar a la reina Vasti, ella se negó a ir ante el rey. Y entonces el rey se enfureció, él se enojó bastante. Y entonces llamó a sus sabios, porque él tenía consejeros, tenía sabios, y los llamó y les dijo: bueno, ¿qué haremos ahora? La reina no quiso venir. Y entonces aquellos consejeros, consultando uno con el otro, le dijeron: no, rey, pues vamos a proclamar un edicto y vamos a traer las mujeres más hermosas que hay y las vamos a convocar, y de ellas vamos a sacar la reina. O sea que la reina Vasti la vamos a dejar por fuera. Ya no será más reina, sino que tú coronarás una de ellas. Entre ellas estaba Esther. Era la hija de Mardoqueo, pero hija de crianza porque sus padres habían fallecido. Pero Esther realmente era una mujer, dice, hermosa y bella. Pero en ella estaba más que la belleza, estaba la gloria de Dios. Mira el versículo 17 del capítulo 2 de Esther, que nos dice de la siguiente manera: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza. Algo que quiero decirles es que la gloria de Dios nos llena internamente. Somos llenos de la gloria de Dios, pero esa gloria de Dios resplandece también en nuestra vida, en nuestro físico. Esa gloria de Dios que está dentro de nuestro corazón es una gloria de Dios que resplandece, porque esa gloria nos hace sentir y nos hace dar gracia delante de los demás, delante de la gente. Aquí el rey Asuero encuentra a una mujer bella, una mujer hermosa, pero más de ser una mujer hermosa, era una mujer bella interiormente. Era una mujer que tenía la misma presencia de Dios. Era una mujer que tenía la gloria de Dios y se reflejaba interiormente y exteriormente. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Que esta gloria se manifieste y se refleje en nuestro interior. Que esa gloria permanezca en nuestra vida. Y todas esas glorias reunidas, esa es la gloria Chequiná, ese es el avivamiento que hay en la iglesia. Cuando nosotros podemos reunir todas esas glorias porque recibimos la cobertura de Dios, esa gloria del éxito.
También tenemos esa gloria de restauración familiar y tenemos esa gloria de alabanza y esa gloria de belleza en nuestra vida. Aquellas glorias reunidas hacen que nuestra vida sea una vida de avivamiento y la iglesia será una iglesia de gran avivamiento cuando se manifiestan todas esas glorias en nuestra vida. Permitamos que ese avivamiento de Dios, que esa gloria Shekinah, que es la gloria que reúne todas las glorias, es la misma presencia de Dios en nuestras vidas. Que permanezcamos nosotros buscando cada día la gloria del Señor. Dios quiere manifestarse grandemente con su gloria y su poder en nuestras vidas.